alumnos, hoy iniciaremos nuestra clase en el curso de química. La química, como una ciencia, amerita un tipo de estudio, un método de estudio, y ese método que se utiliza en la ciencia, como por ejemplo la química, es el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Conjunto de procesos que el hombre debe realizar en la investigación científica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de demostrar la verdad. Asimismo, el desarrollo de las ciencias, como la química, se basa en la investigación científica del universo, principalmente en los eventos que ocurren en los seres sin vida, en los seres inertes. Y para ello es importante que el método científico se estructura en 5 etapas. Por razones didácticas, lo resumimos en 5 etapas importantes. El primer paso es la observación. En la observación, el investigador recopila toda la información necesaria. Utiliza todos los sentidos para hacer la investigación. Es así como en la observación surgen las preguntas, las interrogantes. Y como toda pregunta necesita una respuesta, entonces pasa a la segunda etapa llamada hipótesis. En la hipótesis se encienden los foquitos. O puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe, se plantea una posible respuesta. No la definitiva, solo una posible, una suposición. Pero ¿dónde comprobamos la verdad o la falsedad de lo que estamos investigando? Para ello tenemos que pasar a la tercera etapa llamada experimentación. La experimentación se puede realizar en el campo o en el laboratorio. Depende del tipo de investigación que se esté realizando. Se realiza repetidas veces, una y otra vez, hasta comprobar la verdad o la falsedad. Si lo investigado en la experimentación resulta ser verdadero, entonces pasamos a la conclusión, donde se obtienen los resultados. Así se plantean las teorías, de las teorías se generan las leyes. Y ahora bien, una vez que ya se ha hecho la documentación, se pasa a la divulgación, o sea, a la generalización, es decir, se publica en libros o revistas el nacimiento de una nueva ciencia, un nuevo descubrimiento. Así es la secuencia, es un círculo. Pero ¿qué pasa en el caso de que en la experimentación resulta ser falsa? Entonces nuevamente se vuelven las preguntas. Y nuevamente la hipótesis de la experimentación. Nuevamente resulta ser falsa, nuevamente se vuelven las preguntas, la hipótesis y así sucesivamente. Pero recuerden entonces que si en la experimentación resulta ser verdadera, entonces pasamos a la conclusión y a la generalización. Muy bien, entonces esa es la estructura de los pasos o etapas que sigue el método científico en toda investigación científica. Eso es hacer ciencia. Por lo tanto, ¿qué es ciencia? La ciencia, ¿sí?, vienen a ser conocimientos que se van a obtener por medio de ¿qué? Como ya lo dijimos, utilizando el método científico a través de observaciones, a través de experimentos, ¿no? Se van a concluir para formar las teorías y de las teorías las leyes. Pero, ¿para qué será útil? Todo ello será útil en la medida de la investigación científica, nos va a ayudar ¿a qué? A entender todo lo que pasa en el universo. ¿Qué más? A descubrir nuevos fenómenos que se producen en el universo. Todo tiene una razón de ser. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo es que existe un solo tipo de ciencias, se clasifican en varios tipos. ¿Cómo es? La ciencia no es una sola. Vamos a ver que se clasifica en 2 grandes grupos. Tenemos, ahí está, la formal y la factual. En la formal tenemos 2, lógica y matemáticas. Y en la factual
o real, tenemos la natural y la cultural. Dentro del natural tenemos la física, la química, que es nuestro curso de estudio, y la biología. Y en la cultural tenemos la psicología, la sociología, la economía, ciencias políticas, etcétera, etcétera. Recuerden, alumnos, que esta clasificación principalmente va a partir del objeto de estudio de cada ciencia, ¿no? Y las presenta en ciencias formales y fácticas, como lo podemos ver aquí, según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad. Ahora, si la ciencia como tal nos va a permitir entender de mejor manera a través de su clasificación el estudio de cada uno de ellos, entonces, ahora podemos entender entonces que ciencia es conocimiento. Si ciencia es conocimiento, ¿qué es conocimiento? Simple, viene a ser una facultad que posee solo el ser humano. ¿Para qué? Para poder comprender por medio de la razón la naturaleza, sus cualidades y todas las relaciones existentes entre ellas. Hay varios tipos de conocimiento, principalmente dos tipos. La primera, llamada conocimiento científico, que también se conoce como conocimiento crítico. Es aquel que se adquiere mediante una investigación científica. Por ejemplo, cuando voy a estudiar una carrera profesional, cualquiera que fuere, a través de revistas o libros científicos. El otro tipo es el conocimiento empírico, aquella que también se conoce como conocimiento cotidiano, es aquel que se obtiene con la práctica diaria. Por ejemplo, si yo quiero aprender a manejar una bicicleta, si yo quiero aprender a nadar, o si yo quiero aprender a manejar mi laptop, o quiero aprender a manejar un auto, etcétera, etcétera. Entonces son aquellos conocimientos que lo vamos aprendiendo con la práctica diaria. Bien, ahora, si bien es cierto, tanto el conocimiento científico como las habilidades, las técnicas que maneja el hombre, se fusionan, se aplican, se combinan, entonces sabemos que hoy en día la ciencia y la tecnología van de la mano. Por lo tanto, ¿pero en qué momento resultó la tecnología? Cuando se combinaron el conocimiento científico que se obtuvo a través de una investigación científica, se combinaron con las técnicas, las habilidades que posee el hombre, dieron como resultado, ¿sí?, a la tecnología. Como ustedes pueden visualizar en las imágenes vertidas, señaladas, la tecnología, ¿qué viene a ser la tecnología? Una aplicación de manera coordinada. ¿De qué? De todo un conjunto de conocimientos que se han adquirido al hacer ciencia y todas las habilidades que son técnicas que el hombre, ¿no?, va manejando en el quehacer cotidiano. Entonces, ¿por qué o cuál es la importancia que tiene la tecnología? Tiene mucha importancia porque la tecnología permite desarrollar una idea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de resolver un problema técnico o simplemente satisfacer necesidades del ser humano. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, la ciencia y la tecnología van de la mano, como ya lo mencionamos, y dan ciertos beneficios al hombre, principalmente al hombre, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la relación que existe entre la tecnología y el medio ambiente. Recordemos, los humanos y bueno, todos los seres vivos estamos inmersos en el medio ambiente. Todos nos hemos preguntado alguna vez hacia dónde vamos, qué será de nosotros en el futuro, mañana. Podemos darnos cuenta al observar las cosas que más nos pueden llamar la atención, aquellos que están en nuestro entorno. Por ejemplo, en la Tierra existen miles de especies vivientes, pero solamente una, es decir, el ser humano,
consume el 40% de los recursos naturales del mundo. Cada 10 segundos desaparece el equivalente a 5 campos de fútbol de bosques y selvas, bien para la agricultura, así para el cultivo, para el pastoreo, para la alimentación de los animales herbívoros o crecimiento de las ciudades, ¿no? Para construir más viviendas. Y cada 10 segundos se extingue una especie animal. Es así que la población humana crece a un ritmo exponencial. Por ejemplo, China y los países orientales, principalmente la India, al seguir superpoblándose. Entre solamente esos dos países ya tienen más de 1.900 millones de habitantes, que generarán un muy grave y difícil problema alimentario y de agotamiento de recursos naturales. Las actividades humanas están provocando toda clase de contaminación, que cada vez afectará más a la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, es un hecho que ha sido demostrado que la temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante de combustibles para nuestras máquinas y fábricas, lo cual ha hecho crecer el conocido efecto invernadero. Una de las consecuencias más graves de todo esto es el cambio climático global. Con el aumento de los niveles del dióxido de carbono, que es lo que libera al momento de, por ejemplo, de hacer la quema constante de combustibles, algunos restos, ¿sí? El futuro de la Tierra podría parecerse a la época de mayor calor en la antigüedad, la época del Eoceno. Así es que es momento de reflexionar, es momento de poner acción, cuidando, respetando nuestro medio ambiente. Si bien es cierto, el avance de la ciencia y la tecnología ha dado muchas comodidades al hombre, pero también tenemos que detenernos a pensar en que debemos darle el uso adecuado, racional de todos los bienes o medios que nos facilita la ciencia y la tecnología, pensando siempre en nuestra generación futura. Bien, alumnos, ahora vamos a pasar a divertirnos un poquito. Aplico mis conocimientos respondiendo a unas cuantas preguntas que se plantean con respecto al tema tratado. Bien, recordando entonces, ¿qué es ciencia? Conocimiento. ¿Qué es la tecnología? Aplicación de conocimiento y técnicas. Las ciencias formales. ¿Quiénes son las ciencias formales? Muy bien, la lógica y la matemática. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de procesos que el hombre debe realizar en la investigación científica para demostrar la verdad. ¿Y cuáles son las etapas del método científico? Se resumen, por razones didácticas, en 5. Hi-Fi, 5. Observación, hipótesis, experimentación, conclusión y generalización. ¿Y cómo se clasifican las ciencias naturales? Principalmente en biología, física y química. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? Hay dos tipos, científico y empírico. Bien, continuamos con algunas preguntitas que nos van a permitir divertirnos desde la casa. Y eso queda para que ustedes puedan investigarlo y redactarlo en el cuaderno. Muchas gracias, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Desde ya un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos.